Si te gusta sentirte único, si aprecias el valor de la diferencia, si te gusta innovar y buscar nuevos retos y experiencias, bienvenido al lugar donde podrás alcanzar tus metas. Soluciones tecnológicas en entornos digitales que te llevarán a lo más alto. Un mundo de experiencias únicas gracias al desarrollo de máquinas capaces de emocionar. Todo el lujo a tu alcance con servicios exclusivos personalizados. Soluciones creativas y eficaces de comunicación y marketing online. Porque la calidad, la superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Buenas noches, bienvenidos al programa Latam Republic, al programa que se dedica al tema de la economía digital, comercio electrónico, marketing digital y todas las tendencias actuales. Mi nombre es Mauricio Aldaz y les doy la bienvenida también a nuestro querido cofundador Jaime Albuja. Muy buenas noches a todos, la verdad que entusiasmado. Vamos a tener realmente un programa súper interesante, Mauricio, sobre la parte de cómo reimaginar la educación en Latinoamérica. Interesante. Entonces, imagínate, tenemos una invitada de lujo que está realmente en Suiza y en este momento, pues, en estos días, orgullosamente, una universidad en Ecuador, que es la Universidad de las Américas, ganó realmente un concurso sobre el proyecto que nuestra invitada Ángela Díaz, la doctora Ángela Díaz, pues trajo realmente a este gran concurso que se hizo a nivel global. Y claro, ganó en función de una mezcla entre gamificación y lo que viene a ser la parte relacionada también con el tema de utilización. Si me puedes aclarar de pronto por la audiencia, gamificación, como que, ¿a qué se refiere? Yo creo que estas incógnitas le vamos a hacer a nuestra invitada. Genial. ¿Verdad? Y más bien te queremos agradecer, Ángela. Sé que realmente la diferencial horario es complicado desde Ecuador a Suiza, pero realmente es un placer tenerte el día de hoy acá en el programa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Hemos compartido espacios y siempre me he sentido muy a gusto con ustedes en las entrevistas. Gracias por invitarme nuevamente y con noticias nuevas, con ilusión. Estamos a final de año, con lo cual el título de este programa de reimaginar la educación en América Latina es como muy esperanzador para estas épocas, para estas fechas, con lo cual muchísimas gracias por el tema y a su servicio para todo lo que pueda aportar de mi parte. Comencemos entonces, Ángela, con el tema que nos decía Mauricio, el tema de qué es esto de gamificación y cómo realmente todas las personas, independientemente de dónde estemos, sea ciudad o sea la parte rural o sea realmente un pueblo, realmente una gran ciudad, pues podemos beneficiarnos. ¿Qué es esto de gamificación? ¿Qué es esto de aprender jugando? Justamente, mi querido Jaime, gamificación es aprender a través de algunos códigos que utilizamos en juegos o algunas, digamos, características que nosotros podemos encontrar en el mundo de los juegos, pero ¿por qué no llevarlo al mundo, digamos, de la educación? Ahí todos en los que nos escuchan, los que nos ven, pueden identificar elementos de juego. Por ejemplo, nosotros sabemos, no importa si es un juego oral, si es un juego físico, si es un juego con tablero, todos sabemos que hay reglas y todos tenemos que respetar las reglas. También todos sabemos que hay un orden quién comienza, quién finaliza, de qué momento hasta qué momento, qué acción ejecuta. Y hay una tercera parte muy interesante que es la simbólica, y ahí entra la creatividad, la imaginación. Todos hemos jugado tierra-mar. Tierra-mar es una línea donde nosotros imaginamos que hacia adelante puede ser tierra o hacia atrás puede ser mar, donde hay un guía que dice tierra, mar, y los niños saltan a un lado y a otro. Cuando te metes en el juego, sabes cuál es la regla, solo hay que saltar cuando se diga una palabra y sabes cómo se gana o se pierde. Si saltas al lado equivocado, pierdes, si saltas al lado correcto, ganas. Y también tiene el valor simbólico de la imaginación. No existe realmente una tierra como tal o un mar como tal, pero es el aspecto simbólico del juego. Imagínate que eso lo llevamos a la clase. Y entonces tenemos lo que se llaman las gratificaciones y las penalizaciones, como quien pierde en un juego tiene que salir y continuar los demás, o como el que gana
final el reconocimiento de los demás compañeros. Pues eso pasa en la gamificación en la academia. Nosotros tenemos esta oportunidad de incorporar esos elementos para que la clase sea más entretenida, para captar la atención de los estudiantes y para generar una dinámica de grupo mucho más interactiva entre todos los miembros del salón en ese momento. Me parece algo fantástico, Mauricio, porque parecería que con todo este tema de tecnología que hay en el planeta, el tema de aprender jugando parecería que realmente es algo que va a ser un protagonista, ¿no? En el siglo XXI. Ya no tienes ese profesor súper estricto, ¿no? Que te decía, apréndete de memoria, haz este tema, haz miles de ejercicios, sino realmente vamos a disfrutar realmente el aprendizaje. Y ahí de lo que te voy entendiendo, Ángela, no siempre es algo tecnológico, ¿no? También puede ser un tema analógico, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo este juego que se llama Hex, que es este tema parecido a lo que viene a ser un ajedrez, que realmente tiene, hablemos del objetivo de que la gente tenga pensamiento crítico, que tenga realmente la parte de innovación, que estratégico, realmente estrategia, ¿no? Que realmente es un tema súper interesante. Y ahí entonces parecería que también es súper democrático la parte de gamificación. Pero en este tema de gamificación, Ángela, ¿es solamente para niños? ¿Esto es para colegios? ¿O también, hablemos, las universidades y los adultos podemos aprender de esta manera? Pues mi experiencia ha sido en educación superior. Y en educación superior también uno puede traer cómo uno aprendió y cómo le gustaría que sus alumnos aprendan. Yo aprendí con unos métodos muy tradicionales de aprendizaje, donde había que hacer un esfuerzo por la memorización, la resolución de problemas, pero con otras características. Yo quise, desde que comencé a ser profe, que mis estudiantes disfruten el proceso, no solamente cuando se retiran de la clase y lo hacen de forma autónoma, sino que en clase disfrutan el proceso. Y ahí es donde yo comencé a introducir elementos de gamificación. Específicamente que yo tomé un videojuego de construcción de ciudades que se llama Cities XXL, que es parecido a juegos como SimCity, pero este tenía características como la vida real. O sea, tienes un presupuesto, no te puedes pasar de él si no pierdes el juego. Y lo que construyes, si lo tienes que demoler, no te devuelven esa plata. Esa plata se pierde como en la vida real. Entonces, habían elementos que eran como muy serios. Ahí entramos en la categoría de juegos serios también, que es una categoría que está muy de moda para el área de educación superior. Y ahí desarrollamos esta iniciativa durante 3 años. Incluso en pandemia, ese fue una de las herramientas que nos salvó de ese momento de incertidumbre, de no saber cómo íbamos a aprender, de no saber cómo superar esa barrera de la distancia, sobre todo nuestras culturas que son tan comunicativas, que tenemos una gran pasión por la oralidad, por la presencialidad, y cómo de repente estar recluidos y vernos a través de una pantalla nos limitó ese contacto más emocional de la educación también, ¿no? Pues a través de este juego rompimos algunas barreras, la barrera de el hablar, el encender mi cámara, el poder presentar mi pantalla porque estoy emocionado con lo que estoy construyendo, porque quiero que los demás compañeros vean esto. Al final este fue el proyecto que en esta ocasión en Dubái, en QS Reimagine Education, reimaginar la educación, en ese ranking de universidades internacionales, ganamos el oro en categoría regional gracias a todos los beneficios que se pudieron demostrar que dio esa iniciativa de llevar la educación superior hacia la gamificación. O sea que ganamos oro, Mauricio, jugando. Un tema sumamente interesante. ¿Cómo es este tema de los juegos serios, Ángela? Porque me parece interesantísimo que nos hagas una reflexión sobre ese tema, ¿no? Lo que tú utilizaste, sí, que son ciudades XXL, o sea, los chicos es como si fueran un alcalde quizá y comienzan sí, a utilizar políticas públicas, o sea, conocer las normativas, conocer las normativas, asumo yo, para que haya como política del juego. Por ejemplo, el juego le permite a mí como profe, el juego es un juego comercial, pero yo como profe tengo que dotar el juego de un contexto. Yo, por ejemplo, un contexto que doté el juego fue, vamos a replicar la ciudad de Quito, no vamos a hacer nada nuevo para mejorar algunos barrios, por ejemplo, no, vamos a replicar tal cual la ciudad está diseñada. Vamos a
a trabajar en una zona de montaña, vamos a diseñar sus quebradas y vamos a ver cuál es la real dificultad con la movilidad en Quito por el tema de esta estructura de peine, de estas vías colectoras súper grandes como la Amazonas, como el Chiris, norte-sur, y que se conectan con estas vías que van perpendicular a estas porque suben hacia las quebradas, hacia la quebrada de Toctiuco, que suben hacia Pichincha, vamos a decir, ¿no? Hacia esa zona. Entonces, los estudiantes, en vez de imaginarse lo que pasa o leerlo en el libro o ver una foto fija o crear un video, pero a pie de peatón, pudieron simularlo y pudieron darse cuenta que también en esa realidad habían atascos en las intersecciones donde se bajaban los vehículos hacia, por ejemplo, el Amazonas. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que para colocar los servicios públicos era muy difícil porque a la alcaldía le cuesta el mantenimiento de cada servicio público y en una estructura, digamos, urbana de forma de peine, ¿dónde colocas una escuela? ¿Al final, en el medio o al inicio, en una estructura lineal? Entonces, nos dimos cuenta por utilizando ese juego que el damero es una forma de articular la ciudad que tiene muchos beneficios en cuanto a la movilidad, la circulación, la alternativa. Nosotros podíamos leer ahí mismo si incorporar a partir del juego, a partir de la recreación de esa realidad, empezar a discutir sobre entonces qué dice la normativa. Entonces había que leer la normativa para ver si estaban cumpliéndose los estándares o no de la ciudad y en cualquier caso eso motivaba la discusión porque la simulación, y ahí vengo a responder esa pregunta súper importante que plantea Jaime, ¿qué hay de esos juegos serios en la educación superior? Verán, nosotros tenemos hace muchos años un divorcio entre la manera en que se enseñan en la educación superior y luego al salir a la vida profesional, en qué registro o formato se ejerce la vida profesional. Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar mucho más en grupo, mucho más en equipo, sabiendo cómo hacerlo, dándole a los estudiantes de los grupos siempre sus roles. ¿Por qué? Porque en la vida real, cuando yo entro a la Universidad de las Américas, a mí me dicen, Ángela, vas a trabajar en la Escuela de Arquitectura, tu jefe es esta persona, tú tienes que coordinarte con estas personas y dar esta clase. Hay una asignación de rol y hay una guía de orientación. Otra propuesta interesante, los juegos de simulación, que son juegos serios, lo que hacen es el mismo ejercicio que se hace, por ejemplo, para conducción. Para conducir, muchas escuelas de conducción trabajan con algunos simuladores, ¿no? Y uno aprende mientras simula el ejercicio de la conducción. Y se han dado cuenta que hay mejores beneficios cuando los estudiantes simulan la conducción y después van al vehículo que de irse al vehículo. Entonces, para los trenes hay simuladores, para los aviones hay simuladores, para los barcos, cuando vamos a la esclusa de Miraflores en Panamá, hay simuladores de cómo los barcos entran por el canal de Panamá. Entonces, ¿por qué no simular que estamos gestionando la ciudad? Luego a los chicos yo les enseño cómo actualmente se simula o cómo actualmente muchas ciudades están gestionando, gracias al desarrollo tecnológico, la planificación urbana y la gestión urbana a través de grandes paneles que se comportan casi como ese simulador que enseñamos. Entonces, no estamos tan lejos de la realidad. La educación muchas veces ha estado detrás del adelanto científico o detrás de la sociedad. Yo creo que tenemos que superar eso y que poner la educación mirando un poquito más allá. Acordarnos que los chicos, sobre todo en pregrado, están estudiando para ser profesionales y luego van a hacer a lo mejor una maestría. Entonces no puedo darle algo para resolver en el momento, sino que dé un pasito más allá para resolver los problemas que se van a encontrar en el futuro. Me parece algo fantástico lo que tú comentas del tema de simular algunas situaciones que pueden también tener alcance social, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Ecuador, uno de los grandes temas es justamente la parte de viabilidad, ¿no? De hecho, hay algunas rutas que son muy complicadas, que si realmente podemos simular realmente condiciones adversas, podemos estar más preparados. Y ahí entiendo que también este tipo de simulaciones, en el caso, por ejemplo, de planificación urbana, también puede venir a lo que vienen a ser los pueblos pequeños o las parroquias rurales, ¿verdad? Y podemos realmente incluso tener ventajas sobre lo que viene a ser la parte de simular, por ejemplo, una planificación, hablemos en una área rural, en lo que viene a ser la parte de cómo tener condiciones de servicios en las áreas rurales, etcétera. Y ahí se me viene un poquito a la mente un tema que también me parecería comentar contigo,
que es esta semana, igual que lo que tuviste el premio de lo que viene a ser la parte de este oro, en lo que viene a ser la parte de gamificación, para lo que viene a ser la parte de educación en Ecuador. También en paralelo ganó una escuela en Guatemala destinado un poquito a lo que viene a ser la parte de rescatar mujeres indígenas en ese país como una de las top 10 mejores escuelas y colegios del mundo, ¿no? Y claro, ahí viene a ser un poquito la pregunta de, entonces entiendo que la tecnología, las nuevas formas realmente de dar conocimiento, entonces no están lejanas tampoco de Latinoamérica ni tampoco del área rural. ¿Tú cómo ves este tema? Entonces entiendo que este tema que estamos hablando, entonces también están para las parroquias rurales y también para estas alternativas de forma transversal. ¿Esto es posible entonces? Claro que es posible. De hecho, uno de los retos que nosotros tenemos es reducir brechas en nuestros espacios rurales con relación a los avances en educación. Verán, personalmente yo tengo que compartir, siempre comparto esto. Yo soy hija de la ruralidad. Mi familia es una familia rural. Y yo no vengo de una capital, yo vengo de un pueblo que se llama San Cristóbal en República Dominicana y de la zona rural de ese pueblo que paradójicamente es un paraje que se llama La Suiza. Pero bueno, esa es otra anécdota que hay que contar por ahí. Porque yo ahora mismo vivo en Suiza y vengo de un paraje que se llama La Suiza, en un pueblito pequeño rural. Bueno, y hija de profesora de escuela rural. O sea, las carencias y las deficiencias de la ruralidad latinoamericana, por lo menos desde la experiencia de mi país, sí me la conozco bastante bien. Y resulta que ahí hay un tema súper interesante que es el tema de la creatividad dentro de la plantilla docente. Recuerdo ver profesores con una pizarra y una tiza hacer maravillas, dando valor a elementos que la tecnología no le puede quitar valor. Y ahí voy a las costumbres y tradiciones, a nuestra herencia de oralidad, de expresiones, de corporalidad, de cómo nosotros nos expresamos, cómo hacemos esos tipos de versos, de cantos. Por ejemplo, yo con esto estamos trabajando en una idea de proyecto con una colega en Holanda sobre un tema de colonizar el pensamiento de la academia para poder acercarse a comunidades que son más sostenibles. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que la academia siempre se acerca con herramientas fuertes como la entrevista semiestructurada, con la encuesta, y se pierde la oportunidad de conocer de qué manera se comunican los pueblos, de qué manera esa herencia de comunicación. Por ejemplo, en África existen los griots, que son una figura social que oralmente es un artista y se dedica a cantar hazañas de una familia. Se aprende la historia de una familia y en un evento especial canta o declama la historia de esa familia. En Colombia también existen expresiones así bastante interesantes en poblaciones indígenas. Está también la lógica de los cuentos guajiros, que son tan interesantes en esa zona de la Guajira del sur, creo que es colombiano. Entonces nosotros del norte colombiano, tenemos un montón de ejemplos que son, a ver, que dice mi cámara que se me apagó, un montón de ejemplos de oralidad y de cultura dentro de la zona rural que a veces equivocadamente pensamos que están por debajo de las herramientas tecnológicas. Y ahora hay muchas iniciativas que quieren recuperar esas voces y trasladarla al mundo digital en una lógica de metaverso, donde esas voces, imagínate lo bonito que puede ser, que en un metaverso se puedan recuperar todas esas expresiones propias que nos hacen tener nuestra voz, nuestra identidad dentro de un marco global. ¿Qué es lo bonito de la globalización? No es que todos seamos iguales, es que nos encontremos todos con nuestras características personales dentro de un espacio internacional. Eso es para mí lo valioso de la globalidad. Ángela, genial. Una pregunta. Hablamos de la reimaginación de la educación, pero es tipo, como comentaste, universitaria, de pregrado, también fuiste un poquito más atrás de la escuela, pero no, acabas en este momento de decir algo interesante. ¿Acaso también no hay que hacerlo en la familia? Normalmente también tienen que prepararse ahora los padres y formar a sus hijos en esta nueva educación
como acabas de mencionar el tema de los cuentos, en el tema de pronto de que haya juegos, me menciono uno que es por ejemplo, en el tema financiero, que es el monopolio, hay otros del ajedrez, ir culturizando a sus hijos, porque normalmente se dice, la educación es responsabilidad de los educadores y a veces la educación es responsabilidad de los padres. Entonces, si estamos hablando de este tema de nuevo que estamos abarcando, también viene la responsabilidad de parte de la familia. Bueno, hay que primero entender que la educación es un acto social. Ok, Es un acto social en el que yo aprendo de mis pares. Los niños salen solos a jugar al patio y entre ellos aprenden cosas unos de otros. Hay un proceso educativo informal, no reglado, pero hay un proceso educativo. Luego los niños llegan a casa de los abuelos y hay que comportarse de una determinada manera porque hay una cuestión de jerarquía posiblemente intergeneracional y ahí también hay un proceso educativo. Hoy, cuando yo voy a casa de la abuela, tengo que comportarme así, así, porque a mi abuela le gustan las cosas así o así. Hay un proceso educativo informal no reglado. O sea, entender la educación como una parte esencial de nuestra vida es lo primero que los padres, digamos, tenemos que hacer. En mi caso, a mí me gusta usar mi caso para no contar historias que son de terceros, sino ponerlas en mi propia piel. Yo que tengo 2 hijas, ¿qué cosas hago yo en mi casa entendiendo que el proceso educativo es un proceso que yo puedo disfrutar de él? No tengo por qué temerle como si fuese un proceso de castigo prácticamente. Pues nosotros tenemos una cosa que le llamamos los retos. Y los retos se hacen cuando estamos cerca, por ejemplo, de algún espacio donde si ellas tienen sus propios recursos, un poquito de dinero, pueden comprar algo por sí mismos, si vamos a una feria o algo así. Los retos consisten en poner precio, $1, $3, a actividades en concreto que tienen que presentarnos y tenemos que juzgar. Y los retos son divertidos. Toma todos tus juegos y quiero que los peses para saber exactamente cuál es el peso de tus juegos. Entonces tienen que buscar cómo pesar los juegos. No se le da ninguna otra alternativa. Buscan, ponen una balanza, no puedo pesar esto, tengo que buscar otra manera. Por ejemplo, y ahora quiero que tomes los juegos que son de plástico y que tú me digas qué metro cúbico tienen esos juegos. Ay, ¿cómo yo mido metros cúbicos? Bueno, me voy a buscar un tutorial a YouTube. Yo sé que pongo una vasija con agua, mido el agua, luego cuando sumerjo puedo ver la otra medición y puedo hacer la resta y tengo rápidamente. La casa es un espacio ideal para aprendizaje. Cuando yo le digo a mis hijas, vamos a cocinar juntos, vamos a medir, vamos a pesar, vamos a contar. Todas esas actividades son actividades que transversalmente tienen pensamiento lógico, tienen orden, tienen lógica, tienen también resolución de problemas. ¿Cómo puedo mejorar esta mayonesa que se ha cortado y la he hecho a mano? Bueno, vamos a ver cómo hay un montón de elementos dentro de la casa, siempre y cuando nosotros entendamos que el proceso educativo informal es tan potente como el formal. Entonces, es una actitud. Me parece fascinante lo que nos comentas, ¿no? Porque parecería que estamos viendo en un tiempo de aprendizaje continuo en todas las instancias, ¿no? Un tema que está en casa, pero también está en el metaverso, está en la parte digital, pero también está en la parte de la escuela, el colegio y la universidad. Me pareció súper interesante también de rescatar la cultura de cada una de las naciones, de los pueblos, y quizá combinarlo con tema tecnológico, ¿no? Me imagino esta tribu que tú comentas en África, o esta expresión cultural más que tribu en África, ¿verdad? Que podría quizá utilizar inteligencia artificial en un avatar, ¿verdad? Que pueda contar estas historias de las familias, lo cual realmente me parece fascinante. Hay algunas herramientas, entonces entiendo que tú estás utilizando simuladores, estás utilizando también temas análogos, y también vi recientemente que estabas utilizando muchísimo la parte de Minecraft como alternativa, que es un juego bastante popular en lo que viene a ser la parte de los niños, de los adolescentes. ¿Cómo realmente este juego tú lo has visto en actuación para la parte de conocimiento a nivel universitario? ¿Es posible entonces utilizar también esto en la ruralidad? Quizá craftea Guayabamba, ¿es posible? Cuéntanos un poco de esto. Sí. Bueno, yo vamos a simular Cotacachi y su crecimiento. O sea, nosotros cuando estuvimos en la carrera de arquitectura, parte de los ejercicios que hicimos con el CITES fue un concurso para que los estudiantes replicaran
Cotacachi, conocieran la estructura del asentamiento, conocieran la relación que tiene con el entorno que les circunscribe y empezaran a plantear un crecimiento ordenado de manera que responda a las necesidades de la población, pero que no le reste identidad propia al asentamiento. Entonces, yo lo que creo mucho es en la exploración. No tanto en casarnos con una herramienta o con otra. Yo exploro Minecraft, tú lo sabes muy bien, Jaime. Exploro también con Cities, exploro con inteligencia artificial, preguntando, analizando, viendo qué me da, qué me dice. Exploro con inteligencia artificial generativa para vídeo, para audio, para imágenes. Pero toda esa exploración, lo importante es tener claridad de la intención. Realmente, ¿cuál es el propósito de cada herramienta? Nosotros, por ejemplo, me acuerdo que en arquitectura es una carrera fascinante porque permite mucho de exploración. Nosotros pasamos de la lectura, plano, maqueta, nosotros hacemos salidas de campo, trabajamos de fotografía, hacemos videos, hacemos montajes, trabajamos foto aérea. O sea, arquitectura es una carrera que permite explorar mucho. En la ruralidad, nosotros necesitamos explorar y nosotros tenemos un ambiente incluso más potente porque es en un uno a uno, en contacto con la naturaleza. Yo soy muy defensora de la tecnología, pero también entiendo que la tecnología tiene que tener propósito. Entonces, una vez nosotros tengamos los propósitos, claro, la tecnología va a ser sumamente útil y sumamente poderosa. Minecraft, por ejemplo, es un ejercicio de creación de entornos de aprendizaje y es como que nosotros los profesores nos convertimos en unos escenógrafos. Vamos a generar una escenografía para que tú entres allí, disfrutes y aprendas a la vez. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto de disfrutar? Si yo te digo, les pongo el reto, dígame 2 canciones de Navidad. Seguro que rápidamente ustedes recuerdan 2 canciones de Navidad, porque lo que uno disfruta, uno se apropia y uno lo interioriza. Ese mismo concepto es el que yo quiero llevar a la educación. Lo que se disfruta, uno se apropia y se interioriza. Y es un aprendizaje a largo plazo, no para memorizar para un examen rápidamente. Me parece fascinante, Mauricio. La verdad que siempre aprendemos muchísimo de ti, Ángela, y queremos realmente en estos 3 minutos que nos faltan en el programa, que hagas una invitación quizá a las personas que nos están escuchando para que realmente puedan también adoptar este tipo realmente de metodologías en casa, en escuela, en colegio, en la universidad y que también den el paso, ¿no? Como tú bien comentas, la parte rural realmente de Ecuador, de Latinoamérica, es un gran laboratorio de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una ventaja pues absolutamente gigante y que si unimos esto con la tecnología pues podríamos ser temas de desarrollo sustentable también para nuestros pueblos. Una invitación para que este 2024 pues sea realmente el año de esta convergencia. Sí, muchas gracias. Antes de esta invitación, agradecer Mauricio, agradecer Jaime por la calidez de este espacio, con el cariño que ustedes diseñan este espacio para todos los televidentes y para todos los seguidores. Mi ilusión realmente es que nosotros disfrutemos con el proceso. Estamos viviendo en una época en la que parece que necesitamos el objetivo conseguido y lo necesitamos rápido. Y los procesos educativos son de por vida. Yo sigo aprendiendo, y mientras más aprendo, hay cosas que más me llaman la atención. Y llega un momento que digo, no tengo tanto tiempo para aprender todo lo que me gustaría aprender. Si nosotros logramos inculcarle a nuestros hijos esa chispita de que ellos estén ilusionados con lo que aprendan, no importa qué, sino ilusionado con el proceso de adquirir conocimiento y de aprender, descubrir el efecto, wow, yo no sabía esto. Yo creo que ese es un paso súper potente y sólido para que luego ellos desarrollen y adquieran las capacidades que necesiten para su desarrollo personal, profesional. Recuérdense que la educación no es solamente un proceso profesional, es un proceso social, es un proceso de hacernos mejores personas para compartir lo que tenemos y para hacer un mundo más sostenible. Entonces, no nos olvidemos de esa piecita. Estamos enfocados a lo mejor en la tecnología porque es la moda ahora, pero todo son herramientas que tienen que hacernos fuertes como sociedad. Entonces, ahí sí no nos perdamos y que esto nos ilusione para el año que viene. Muchas gracias, Ángela. Como siempre, un placer tenerte en el programa. Siempre aprendemos nosotros de estas nuevas metodologías de enseñanza y poder de estas también transmitir a nuestra audiencia. Desearte que tengas un
lindo año 2024 lleno de muchos éxitos, ¿ya? Y a nuestra querida audiencia, decirles pues que el 2024 esté lleno de bendiciones, de éxitos y de felicidad. Así que no se olviden, les esperamos el próximo año, el día jueves a partir de las 8 de la noche, en otro programa más de LATAM Republic. Jaime, un lindo año. Igual, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Hasta la próxima, que pasen bien. Hasta luego.